En el primer cuadro hay una conversación entre un hombre y una mujer sobre lo que él promete que regresará muy pronto. Resulta que se va por viaje de negocios y negocios. El personaje principal es Jin-bok. Era un chico de cabello castaño y vestía un traje de negocios con una corbata roja. Su mirada era muy penetrante y decidida. Una chica se le acercó y le dijo que necesitaba arreglarse la corbata. Esto lo alarmó un poco y no entendió. Jin-bok era genial en todo, pero no podías hablar con él normalmente y estar muy cerca de él. La niña se puso de puntillas e intentó ajustarle la corbata al hombre, pero él no reaccionó de la forma deseada. Ella jugueteó con su corbata durante mucho tiempo y con mucho cuidado trató de hacer todo bien y finalmente lo logró. El hombre le agradeció sinceramente y sonrió y fue muy amable. Era un rostro muy lindo y hermoso del que cualquiera podría enamorarse sin ningún motivo. De repente se inclinó hacia esta chica para besarla y sus suaves labios tocaron su mejilla. Fue un toque muy limpio y suave en su rostro. Finalmente se despidió de ella y le dijo que ya era hora de irse. Su voz era extremadamente estridente y dulce, lo que acariciaba mucho sus oídos. Era todo él, Cha Jin-bok. Este héroe era el director ejecutivo de Myeongsoon Construction, una empresa que era la más buscada en toda Corea y tenía una popularidad increíble. Y también fue presentado como el próximo presidente más joven de esta empresa a tan temprana edad. El hombre tenía excelentes habilidades y habilidades analíticas, además tenía una lengua afilada y una mente maravillosa. Literalmente abrumó a todos con su carisma y sus habilidades como hábil negociador y líder. Además, su apariencia era del más alto nivel porque tenía un cuerpo musculoso, una constitución fuerte y varonil y medía 187 metros de altura. Una atmósfera elegante emanaba de toda esta personalidad. Así lo imaginó y describió así su esposa, quien es la narradora de este manga y quien admira mucho a su esposo. Entendió que la gente de todo el mundo que los rodeaba estaba muy celosa de ella como la amante de un hombre tan guapo, que lo era todo para ella. A menudo asistía con él a algunas funciones y eventos de negocios y, por lo tanto, siempre podía llamar la atención de quienes la rodeaban, que no estaban claramente relacionados con su persona. Sin embargo, entendió que todos la miraban como una persona despreciable que simplemente no podía tener tanta suerte y querían estar en su lugar. Pero todos los que los rodean no pueden saber la verdad y la situación que realmente les está sucediendo. Es decir, que no eran una pareja real. Su relación era solo una ilusión de la realidad frente a otras personas. Su relación tenía fecha de caducidad y solo terminaría cuando el contrato que celebraron previamente lo estipulara. Eran una pareja que solo se hizo por contrato y solo parecían pareja ante los ojos de otras personas, pero en realidad no eran más que solo amigos. No se amaban en absoluto. Luego la acción se desarrolla en el edificio de esta oficina. Gracias por visitar este centro de arte Yuri Moy. La exhibición de esta temporada fue realmente genial. El personaje principal del manga se sentó en una mesa enorme junto a otras personas y pensó que necesitaba saber lo más posible sobre la visión del mundo del CEO. Ella se sentó en esta reunión sintiéndose deprimida y deprimida. Fue simplemente otra reunión que se suponía que mejoraría la alfabetización artística en palabras simples. En realidad, en la vida real, era un lugar para olvidar las relaciones íntimas y simplemente exhibir artículos de lujo que en realidad no contenían nada de valor. En toda esta situación, la niña realmente se sintió incómoda e incómoda. Luego, la niña escucha una conversación entre las mujeres que la rodean. Hablaron de un collar de increíble belleza que una mujer tenía alrededor del cuello. Brillaba increíblemente y despertaba gran interés en todos. Esta mujer cumplió años hace unos días y en este caso lo recibió. Todas las chicas admiraron esta belleza y decoración y dijeron todo tipo de elogios y cómo le sienta a esa mujer, y el diseño en sí simplemente las asombró porque fue ejecutado a la perfección. Un chica dijo que el diseño de esta joyería fue encargado directamente a Wibeke Moro. Fue un regalo para mi madre y por supuesto había que hacer todo en la medida que pudiera depender de ella. Ella decía esto y sonreía y reía tan genuinamente y realmente admiraba la belleza del adorno. Las mujeres también comentaron que están muy contentas de que Yurim Group y Esya Group ahora sean legales en el mercado. Y también se habló de la nuera de alguien, que es muy cariñosa y cariñosa. Elogiaron a una niña llamada Ra. Era extremadamente linda que la chica real promedio. Vivían con sus suegros como verdaderas familias. También se supo que su empresa está abriendo un nuevo resort en Hong Kong en este momento. Ambas familias irán juntas allí. La inauguración se realizará en 3 semanas, por lo que la mujer le pidió a la niña que acudiera a ellos en cuanto tuviera tiempo libre.
Les agradeció por invitarla. De repente otra mujer se volvió hacia Yen-che. Ella dijo que ella también debería venir a su resort en ese momento con su esposo. Al principio la niña la miró con algo de miedo y hubo una pausa y no dijo nada. Pero luego agradeció por haber sido invitada. Pero entendió que su marido estaba muy ocupado en ese momento y era poco probable que ella pudiera ir con él. Ella simplemente dijo que definitivamente visitaría el lugar la próxima vez cuando tuvieran más tiempo libre y pudieran planificarlo. Pero no fue una sorpresa para nadie porque Jin-bok siempre fue una persona muy ocupada. También era una de esas personas que nunca aparecía en ninguna fiesta de parejas. Pero también era triste que la niña tampoco pudiera venir. Una niña con una sonrisa en su rostro le preguntó si tal vez le gustaría ir allí con sus padres. Todos comenzaron a discutir muy activamente esta idea, que probablemente agradó a otros. Todos querían parecer lindos y agradables a los ojos de otras personas, y se comportaban de manera bastante amigable y educada. Pero de repente la niña se dio cuenta de que tal vez había dicho demasiado y esto fue una parte muy dolorosa para ella misma. Se olvidaron de lo que les pasó a sus padres y ella le pidió disculpas por recordárselo. Fue un gran error mencionar a los padres del personaje principal. Pero ella dijo que estaba bien. Ella no se lo tomó todo en serio. Se levantó de la mesa y se disculpó con todos por tener que irse y dejar a todos tan espontáneamente y tan temprano. Una niña la miró por debajo de la frente e incluso sonrió un poco porque se sentía incómoda y en realidad sufría en lo más profundo y sentía desesperación. Cuando la niña se quedó sola con sus propios pensamientos, trató de tranquilizarse como si nada hubiera pasado y pudiera controlar completamente la situación y estar tranquila. Cerró los ojos y pensó que todo estaba bien, porque de todos modos todo había terminado en un año. Esta vil mentira pronto terminará y ella ya no se sentirá como una muñeca en esta casa grande y extraña para ella. Luego la acción se traslada nuevamente a todas las mujeres y se agradecieron por haber sido invitadas al resort. Dijeron desde el fondo de su corazón que querían verlos a todos allí. Sin embargo, también tenían algunos sentimientos encontrados acerca de decirle algo malo al personaje principal. Buscaban al culpable, pero estaban seguros de que la niña era muy suave y amable y era muy fácil molestarla. Las chicas pensaron en lo malo que podría ser cuando tu propia familia te dejó a tu suerte y ahora nadie te necesita. De hecho, sintieron un cierto placer en lo profundo de sus corazones por el hecho de que la niña estuviera sufriendo, y a veces se burlaban de ella específicamente por eso, la molestaban mucho y la lastimaban de esa manera. La única persona que realmente se preocupaba y pensaba en la niña era Ra. De hecho, es por eso que ella realmente se preocupaba y se preocupaba por ella. Entonces las chicas empezaron a hablar de un artículo del periódico. Jin-bok y Sin-mina eran del grupo RM. Este artículo apareció hoy. Parecían muy amigables. Estaban realmente preocupados por eso. Durante esta conversación y discusión sobre esta situación en el baño, estas chicas fueron escuchadas en ese momento por el personaje principal, quien estaba sentado en el baño y llorando y por supuesto, fue desagradable para ella escuchar todo esto. De hecho, ambos estaban hablando entre ellos y preguntándose si Eun-chae es el oponente de Sin-mina. Era necesario mirar y tener en cuenta su fortuna, familia y riqueza. Como persona que se preocupa profundamente por el destino de la niña, estaba realmente molesta. Como persona que se preocupa profundamente por el destino de la niña, estaba realmente molesta. Ella simplemente la trataba como a una niña pobre. Era como si no supiera. Las chicas hablaron, se rieron y jugaron papeles entre ellas, algo que en realidad no debería haberse dicho en absoluto. Se disculparon como si estuvieran avergonzados. Todo fue porque Ra estaba realmente preocupado por Yen-che. Gracias por tal nota. Otro dijo que una chica no debería enfadarse si ve ese artículo y lo lee. La niña todavía estaba sentada más silenciosa que el agua y debajo de la hierba y escuchaba todo y sentía un profundo dolor y desesperación dentro de ella. En la siguiente sección se muestra cómo la niña salió del edificio de oficinas y un auto negro apareció frente a ella. Un hombre se paró a su lado y llamó a la niña. La niña le dijo que su madre también debería venir después de hablar un poco más con las otras niñas. El hombre le pidió educadamente a la niña que pasara y subiera al auto. Pero la protagonista dijo que el clima era maravilloso y que hoy le encantaría salir a caminar. Y también añadió que su madre debería irse pronto. El hombre quedó muy sorprendido y empezó a preocuparse, porque la distancia era bastante grande y tal vez había que pensar si valía la pena ir a pie. Todo fue porque la niña tenía muchas ganas de caminar durante mucho tiempo. Y ella todavía decidió hacerlo.
La niña siguió su camino y miró su teléfono y vio una nueva publicación que había allí, y eso la molestó mucho. Finalmente leyó el artículo del que las chicas hablaban antes. Se dijo que ella era la segunda hija de esta empresa y actualmente también trabaja como modelo. Sin embargo, cuando el hombre está fuera de la vista, Jin-bok parece sentirse muy cómodo. En cualquier caso, dentro de un año será una persona completamente diferente. Y ahora no se va a preocupar por esta foto que acaba de ver. Pero no podía entender por qué parecía que le arrancaban un pedazo de su corazón. La niña pasaba por una calle y notó una inscripción en un edificio. En él estaba escrita una cita de Víctor Hugo. Afirmó que la mayor felicidad en la vida es ser amada por alguien. Prestó atención a esta inscripción con gran detalle y pensó en ello. Se quedó tan quieta que cuando volvió en sí, notó que un extraño le había robado el bolso. Era un hombre vestido completamente de negro y con una máscara negra. Estaba empezando a preocuparse mucho por su bolso porque era algo que su marido le había regalado por su cumpleaños. Era un pequeño y hermoso bolso blanco. La niña no dudó mucho tiempo y corrió resueltamente tras el secuestrador. Ese bolso probablemente era muy importante para ella. Por lo tanto, se comportó como una niña valiente y no tuvo miedo y se apresuró a alcanzarla. La niña corría muy rápido con tacones y falda y durante una pelea quedó atrapada y se cayó. Comenzó a perder el conocimiento y a no entender dónde estaba. Las últimas palabras que escuchó fueron cuando alguien llamó a una ambulancia por ella. La niña no podía darse cuenta de nada, porque todo le dolía y no podía sentir su cuerpo. Los transeúntes corrieron hacia ella y trataron de preguntarle algo, pero la niña no pudo responder. Todo era vago y confuso en su cabeza. Incluso pensó que sería su muerte. No podía respirar y necesitaba ayuda urgente. Estaba acostada allí y no tenía rostro y no podía moverse y sintió y vio que se estaba muriendo ahora mismo. En cualquier caso, ella entendió perfectamente que incluso si muriera en este momento, nadie sentiría ni simpatizaría verdadera y sinceramente con ella. También mencionó que no tenía padres que la quisieran. Y también que no tenía amigos con quienes poder abrirse y compartir todo. Al final, nunca dirá una sola palabra de confianza a alguien que la ignorará y la criticará. Y ella nunca estuvo realmente enamorada de nadie, amaba sinceramente. Nunca se había sentido tan feliz en toda su vida. Y esa cita de Víctor Hugo fue una desesperación aún mayor para ella. Luego la acción pasa a cuando la niña está tumbada en el césped, y el sol brilla sobre ella. Se despertó y no podía entender dónde estaba. Era un lugar desconocido para ella. Y todo esto parecía una especie de paraíso. Recordaba muy bien que la atropelló un coche y que se cayó y no podía moverse. Y ella también perdió el conocimiento, pero ahora todo parece estar bien. Miró su cuerpo y sus manos y se dio cuenta de que todas las heridas habían desaparecido y que su cuerpo estaba limpio y sin daños. Era muy extraño y no sabía qué pensar. Una anciana pasó junto a ella y le dijo que había sido otro accidente automovilístico. Escuchó algunos pasos detrás de ella, así como lo que la mujer estaba hablando consigo misma. Dijo que no sabe por qué los jóvenes conducen de manera tan descuidada y peligrosa hoy en día. Pero en realidad no estaba satisfecha con la cantidad de accidentes que habían ocurrido recientemente y la niña la menospreciaba. Preguntó quién era ella y la abuela. Pero la abuela no entendió su pregunta y no pudo dar consejos. ¿Qué significa que preguntó? Después de todo, todo debería haber quedado claro. Dijo que la vida de la joven había terminado. La niña simplemente se sorprendió por lo que escuchó y se dio cuenta de que su vida había terminado y murió. Aunque en realidad ella no lo podía creer. Ella no sabía qué debía hacer en esta situación. Era verdad, y si lo sabía, tenía que ir tras esa abuela muy rápidamente. Tenían un largo camino por recorrer por delante. La niña decidió levantarse y seguir a su abuela y hacer todo lo que ella le decía. Ahora que sabe que está muerta, todavía se siente más tranquila de lo que pensaba, y sobre todo cuando ve a esta abuela. Siente ligereza y sencillez. La niña decidió preguntarle a su abuela a dónde iban. Ella pensó que irían al cielo, donde sería juzgada por su vida y los pecados que había cometido y los errores que había cometido. Pero la abuela no le contó todos los detalles, sino que simplemente le dijo que la siguiera. Y solo entonces ella lo sabrá todo. La niña no tuvo más remedio que someterse a la voluntad de esta persona y simplemente irse. Comprendió que si seguía a su abuela así como así, nunca podría volver a su vida real. Y probablemente quería hacerlo porque lamentaba dejar todo así. Su corta vida de 25 años podría terminar para siempre así sin más.
Era imposible de creer y no podía dejar todo así. No había ningún rostro en él. La abuela le preguntó a la niña, ¿qué pasó? Tal vez ella tuvo algo de redención y algunos problemas o arrepentimientos en su vida pasada cuando estaba pensando en dejarlo. Pero no fue así. De hecho, no tuvo problemas ni se arrepintió en su vida real. De todos modos, no era la vida de sus sueños y estaba viviendo su peor vida. No había garantía de que viviera más tiempo y estaría mucho mejor por ello. Si ella muere, nadie se preocupará ni se arrepentirá en absoluto. Y tal vez nadie se dé cuenta. La niña lo sabía con seguridad, por eso no le importaba su vida. Estas palabras, pronunciadas por una chica que tenía 25 años y que era esposa, sonaban aterradoras y era muy extraño escucharlas. ¿Y si la esposa tiene marido, por qué no hay nadie que se preocupe por ella? Pero la niña le aseguró a su abuela que esa persona definitivamente no se preocuparía por eso y la extrañaría. Él estaba muy ocupado y con su trabajo en la empresa era obvio, pero ella no sabía si de alguna manera se enojaría o molestaría porque algo malo pasaría. Es simple, aunque no tenga ninguna influencia, todavía era un hombre rico y le daría un funeral muy bonito. Y después de todo esto, también encontrará una esposa que ocupará su lugar muy pronto. Esos pensamientos estaban en la cabeza de la niña y podría tener toda la razón. Esto enfureció tanto a la abuela que empezó a gritar. No podía entender qué les estaba pasando a todas esas personas. Esto ha afectado tanto a la mujer que solo ha pasado una fracción del tiempo desde que su esposa lo dejó y ya busca a alguien que la reemplace, alguna otra mujer. La abuela no podía entender ni darse cuenta de por qué la niña en general permitía esa actitud hacia sí misma y vivía con un sinvergüenza durante tanto tiempo. La niña no tenía respuesta a esta pregunta, porque ella misma también se la hizo muchas veces y no pudo responder nada. Empezó a recordar la figura de su marido. Y era un hombre encantador y hermoso que era muy diferente a ella. Le recordó el momento en que lo conoció una vez, ese momento en el que supo que la tarjeta de presentación blanca que él le regaló cambiaría su vida. Le entregó su tarjeta de presentación, en la que estaba escrito que era el director general de su empresa. No tuvo más remedio que aceptarlo. Podría ser algún tipo de error y por supuesto ella lo entendió. Pero si pudiera retroceder en el tiempo, nunca se habría casado con esa persona. Conteniendo la respiración cada día en aquella casa enorme y espaciosa, nunca vivió ni se sintió libre, sino que era como una muñeca, a la que no se le prestaba atención alguna. Si pudiera regresar, entonces viviría solo para ella y para ella misma y siempre elegiría y se pondría a sí misma en primer lugar. Quería hacer lo que quisiera, ir a donde quisiera y conocer a las personas que quería conocer. Y claro, la verdad es que aunque sea una sola vez hacer todo esto ya está bien, y ella tenía muchas ganas de amar y ser amada por alguien. La niña comenzó a hacer berrinches y a sollozar porque no había cumplido sus verdaderos deseos y simplemente se odiaba a sí misma por ello. Dijo que no se arrepiente de nada en su vida y que está haciendo lo mejor que puede. Pero ahora no funciona en absoluto. Se disculpó con la abuela que la conducía y le dijo que tenía que volver a comprobar todo ahora mismo. Si es así, entonces ella debe asegurarse de que así sea. Su abuela la detuvo cuando decidió ir y le dijo que en ese caso la enviaría de regreso más tarde según sus palabras, pensamientos y deseos. La abuela sonrió con sinceridad. Ella preguntó si una chica quiere tener una relación seria al menos una vez en su vida. La niña se volvió hacia su abuela y no podía creer ni entender cómo esa mujer podía descubrir lo que estaba pensando en su cabeza en ese momento. Reiteró que la enviaría de regreso según sus palabras y que podía hacer lo que quisiera con su marido. La niña no podía creer que dijera que podía devolverla y luego volver a las acciones de su antigua vida. Ella la miró con incredulidad y el sudor le brotó de la cara. Pero no se trataba de salvar vidas. No podía ir en contra del orden de las cosas. En cambio, durante el viaje de regreso, hace un año, la joven debería regresar hoy nuevamente al cielo. Es decir, fue a la vez un regreso y por supuesto, un regreso. La niña se sorprendió de que tendría que regresar al cielo nuevamente y aunque volviera a su vida, solo sería por un año. Y al cabo de un año volverá a morir a los 25 años. Era muy difícil de entender, pero aún así entendió que tenía al menos otra oportunidad de poder vivir una vida mejor. Al menos puede ser una vida que no esté llena de tantos arrepentimientos como lo está hoy. Realmente no sabía qué más podía hacer y si sería realmente feliz. Realmente no importó y la niña respondió con voz firme que para ella era normal si volviera a morir. Aún así, ella decidió por completo que quiere vivir su propia vida,
no la de otra persona. La abuela no tuvo más remedio que obedecer todos sus deseos y permitir que se hicieran realidad. Esta era su última oportunidad, por lo que esta vez deberá conocer a un hombre que la ame como esposa y también a sus hijos. La abuela tomó la mano de la niña y puso allí alguna señal y huella para que ella recordara la fecha de su vida y su muerte y no olvidara que regresará nuevamente al cielo. Era un sello especial, por lo que no pudo decir nada más una vez transcurrido el año. Y añadió un hecho muy importante: no puede oírla. La niña no escuchó las últimas palabras de su abuela, y ahora finalmente ha pasado a la vida real. La niña estaba tumbada en el suelo vestida con un traje de negocios y la criada la despertó. Estaba preocupada si todo estaba bien para ella. La niña se comportó de manera bastante agresiva. Preguntó por la abuela, pero ella no estaba y la criada no entendía lo que estaba pasando ahora. En menos de un mes, la escuela debería tener un examen anual de matemáticas y los estudiantes se estaban preparando para el examen de ingreso. La niña se dio cuenta de que ahora nadie la entiende y, por lo tanto, decidió dejar atrás los viejos pensamientos y comenzar a vivir en el mundo real. Miró su teléfono, vio la hora y la fecha y se dio cuenta de que todo estaba bien y que iba a morir en un año. Volvió a ver el sello en su mano que le había puesto su abuela, y se lo recordará. De hecho, volvió a la vida. La criada se acercó a ella y ella estaba muy preocupada por su condición porque tal vez no se sintiera bien. Entonces le aconsejó que la acompañara al hospital. Pero la niña no quería hacer eso. Dijo que estaba bien y que no necesitaba ir al hospital. Desde que descubrió que realmente regresó, no puede perder su único momento y su tiempo en algo trivial. Solo tiene una meta para el próximo año y debe hacerla realidad. Tenía muchas ganas de terminar con su vida sin ningún arrepentimiento. Tan lejos como sea posible. Por lo tanto, antes que nada, debería abandonar este lugar de su vida ahora mismo. Y también debía decirle algo a esas chicas que siempre la ignoraban, y también era cierto que siempre quiso hacer algún viaje por el mar. A ella le gustaría volver a tocar el piano y luego empezar a hacer realidad estas cosas y luego algo de eso tendrá que hacerse con seguridad. Anotó todos sus deseos y sueños en un cuaderno. De repente su marido apareció en el campo de visión de la niña. Mientras ella escribía activamente sus planes. La niña intentó no traicionarse y comportarse como de costumbre. ¿Y el viaje de negocios terminó tan temprano porque esperaba verlo mañana? Pero el trabajo ya estaba hecho antes y también se enteró de la situación, que la niña estaba herida y se preguntó qué le había pasado. Pero ella le aseguró a su marido que todo estaba bien, todo se debía a un ligero enturbiamiento y pérdida del conocimiento. Él le aconsejó que fuera al hospital tan pronto como se despertara mañana, pero ella realmente no quería ir allí. Pero el hombre insistió en que el médico decidiría si todo estaba bien para ella o no. En cambio, ella le dijo que se sentía genial. La niña no quería escuchar a otras personas ni lo que piensan. Este fue el último momento en que toleró tal trato. El hombre le dijo a su conductor que la recogería mañana por la mañana temprano. Ella estuvo de acuerdo, pero no era como si él se preocupara verdadera y sinceramente por ella. Solo estaba tratando de preocuparse por ella por formalidad. Porque ella resultó herida, pero cuando el hombre decidió dejarla e irse, la niña lo detuvo. Ella sostuvo su hoja de papel en la mano y le dijo algo. Fueron $1.000 millones lo que le dio. No podía recuperar la cantidad de este dinero que había usado una vez, y se lo devolvería tan pronto como tuviera el dinero, pero más tarde. Y añadió también que devolvería los 5 millones que le había enviado cuando consumaron su matrimonio. El hombre se enojó mucho al ver todo esto y escuchó lo que decía la niña y exigió escucharle las razones. La niña se emocionó y se asustó un poco. En ese momento ella no tuvo oportunidad de oponerse a él. Él era el jefe de un departamento de una empresa muy conocida en toda Corea y sin embargo, ahora que solo tiene un año por delante, definitivamente elegirá una vida para sí misma y hará lo que quiera. Ahora quería parar. Viva la vida lo más libre de arrepentimientos posible. Ella le dijo categóricamente a su marido que quería divorciarse de él. Aunque aún no han terminado el periodo de su contrato, ella tiene que vivir muy feliz como su esposa durante 2 años. Además, ella le reembolsará y le dará todo hasta el último centavo, para que él no pierda aún más dinero por ello. Era cierto, sin embargo, si se lo guardaba todo para ella durante 2 años, perdería por completo la credibilidad que tenía. Él no sabía por qué ella quería divorciarse incluso si perdía sus 6 millones de dinero. Pero el dinero carecía por completo de importancia para la niña, porque valoraba el tiempo que estaba perdiendo y que era mucho más valioso para ella. Ella entendió esto solo ahora.
Hasta entonces, ya siempre había jugado la vida que los demás querían. Y ahora está decidida a cambiar el rumbo de estas acciones y quiere hacer las cosas de otra manera. Después de casarse, tuvo que actuar mucho más difícil que antes. Debería haberse convertido en una esposa culta y obediente que le conviene al 100%, pero ahora no quiere perderse en sí misma y actuar en contra de su voluntad. Quiere recuperar su vida a partir de hoy y por eso le contó todo esto a su marido muy honestamente y realmente le rogó que se divorciara. El hombre la miró desafiante e indiferentemente y finalmente accedió a concederle el divorcio. La niña estaba muy feliz al principio porque no esperaba que él aceptara tan rápido, pero el hombre puso una condición. Y si ella le paga 10.000 millones, él lo hará. La niña se quedó sin palabras ante tal afirmación, porque nació sin ese dinero. En el siguiente capítulo, un hombre se ducha. Se quedó solo con sus pensamientos y recordó toda la conversación que tuvo con su esposa. Se sintió algo molesto. Estaba realmente preocupado porque su esposa acababa de empezar a exigir el divorcio. Y sucedió tan pronto y tan fuera de tiempo para él. También mencionó un encuentro y uno conocido. Luego la acción tiene lugar al día siguiente. Y se muestra como la niña está sentada en la cocina y muy molesta pensando en algo. No podía entender que el hombre quisiera una cantidad tan grande de dinero de ella. Era una cantidad de dinero inimaginable para ella. La niña sufría porque no tenía tal cantidad de dinero y era imposible conseguirlo en alguna parte, por lo que estaba aún más molesta, porque de lo contrario él no le daría el divorcio. Hay que gastar cada día y ella debe vivir su vida. Y este año que le quedó con otro hombre, pero ahora sus planes se fueron al garete porque su actual marido no la dejaba ir. Si continúa viviendo como está ahora, no morirá de un accidente sino de asfixia. Sin embargo, ese hombre le negó el divorcio en este momento, y esto puede significar que ella todavía le resulta útil como una esposa irreal. En este caso, una diferencia en sus planes es posible y necesaria. Por eso decidió hacerle sentir que ya no la necesitaba. Ella le hará comprender que ella no puede ser útil y que él no se siente satisfecho con una esposa así. Decidió llamar a alguien y preguntarle qué había pasado. Este hombre está hablando por teléfono como siempre. Entonces ella lo llamó y le preguntó si podía venir hoy más temprano. Por supuesto, él respondió que no podría y que estaría en casa a las 9 como siempre. También era bastante temprano, así que se despidió de él. Hablaron durante 24 segundos. Las parejas casadas no hablan como acaban de hablar. Cuando alguien se alegra cuando otra persona llama y le pregunta cómo está y qué está haciendo ahora. Y también pregunta si hay algo que necesitan ayudar a resolver juntos y quieren hablar más, pero alguien tiene que contestar el teléfono solo. Si realmente se aman, entonces deberían ser así también. Luego la acción se desarrolla en casa. Un hombre regresa del trabajo y una chica lo recibe en la puerta. Debió haber estado con él cansado después del trabajo si llegó tan tarde. Ella entendió lo duro que trabajaba, así que le pidió que le diera su bolso y su chaqueta. Se puede ver que el marido quedó algo sorprendido por este comportamiento de su esposa, que era completamente inusual en él. No esperaba esta actitud hacia sí mismo. Ella le pidió que fuera, se cambiara de ropa en la montaña y luego bajara, porque había preparado algo especial para él. Fue una cena deliciosa, vino y entremeses, al estilo de una cita romántica. Cuando ella apareció ante él con todas estas delicias, lo invitó a sentarse. Y destacó que todo lo hizo ella sola y con sus propias manos. No estaba muy segura de qué tipo de bebida le gustaba. Entonces ella eligió la culpa y espero que le guste. Ella le sonrió sinceramente y trató de complacerlo y ser perfecta frente a él. El hombre dijo que estaba bebiendo vino y ella empezó a servir una copa de vino espumoso. El hombre quedó muy satisfecho con esta actitud hacia sí mismo. Y luego empezó a beber y luego preguntó por alguna razón si tenía algo en la cara. Pero la niña respondió que no tenía nada. Comenzaron a pensar que esta era una vez en la que los dos simplemente se sentaban y bebían juntos. El hombre preguntó que a la niña realmente no le gustaba beber, y él no sabía ni creía que alguna vez la vería beber. Pero todo fue porque no sabe beber bien, no porque no le guste hacerlo. Ella simplemente no quería que él la viera y cómo se comportaría frente a otras personas si bebía aunque fuera un poco. Hasta que se casó, solo bebía cerveza y soju. En cualquier caso, si quiere beber vino en el futuro, debería decirlo. O cualquier otra bebida, le permitirá hacer lo que quiera. La niña pensó que todo esto no estaba sucediendo en la realidad, porque este hombre de sangre fría parecía incluso sonreír un poco. ¿Era este el futuro para ellos?
Ella todavía quería divorciarse de él. Sostuvo este vaso en sus manos y se miró en él. No había necesidad de preocuparse por eso ahora. Ella solo tiene que seguir su plan original. Comenzaron a hablar de asuntos laborales y se mencionó a la secretaria, que quizás también estaba siempre ocupada. Estuvieron juntos hasta que dejó su trabajo. La niña empezó a hablar de lo que escuchó y que tenía un niño que tenía 2 años y también vio una foto suya el otro día y estaba linda. Por supuesto, el hombre lo sabía muy bien porque lo escuchaba todos los días y ya estaba cansado de ello. Luego surgió la pregunta de si el hombre quiere tener hijos. Pero él no lo sabía, nunca se consideró alguien que amaba a los niños. La niña no lo podía creer, pero dijo que los niños le parecen algo realmente lindo. Ella realmente admiraba cómo se divertían jugando y eso la hacía mucho más feliz y mejor. Los hijos de otras personas también eran lindos y por eso se preguntaba qué tan lindos podrían ser sus hijos juntos. El marido no supo qué responderle a su esposa porque estaba algo impactado por tal tema de conversación. La niña continuó pensando en sus hijos comunes y dijo que deberían ser muy inteligentes y lindos por su parte. Porque su padre y sus genes son sencillamente increíbles y maravillosos. Continuó aludiendo a los niños y enfatizó la necesidad de considerar si sus padres también amaban a los niños. Tenía mucha curiosidad por saber por qué en ese momento su marido no empezaba a parecer una persona adecuada para una buena pareja. Jimbok es algo maravilloso y talentoso en un cuerpo humano, y si se separan, habrá una línea de hermosas chicas de hermosas familias. La niña estaba hablando y le gustó la conversación y dijo que una de las niñas podría ser una buena compañera para su marido. Por lo tanto, tuvo que hacer un plan de calidad para la segunda generación y reunirse con sus padres. Pero el hombre pensó que la niña se había equivocado en algo, así que le pidió que le preguntara algo. No sabía por qué la chica pensó que se casaría con ella. Todas estas conversaciones sobre niños, sobre una buena pareja y le resultaba desagradable escucharlas todas. Si tiene algo más que decir sobre el divorcio, entonces no debería preparar una noche de vino y cena, sino 10.000 millones. Con estas palabras dejó en paz a la niña. Cuando dejó sola a la niña, ella se puso muy feliz, porque todo salió como ella quería y su plan funcionó. Era más fácil que fácil, y ella conocía bien a su marido y sabía lo que le podía gustar y lo que no. Esto significaba que tenía la oportunidad de divorciarse de él y no pagarle tanto dinero. Ella realmente no entendía por qué él mismo no quería romper con ella. Era un hombre que tiene todo lo que quiere y puede conseguir cualquier cosa. Tenía una buena familia y muchos talentos. Incluso se veía impresionante por fuera. Si no sucede, es posible que haya suficientes mujeres que puedan ocupar su lugar. Es decir, es mejor acercarse a su marido. Esta es una mujer que será más clásica y mejor en sus acciones. Porque ella no podría ser así. Para ella, fue la última vez que no pudo ser reemplazada. Era la última oportunidad de dejar su vida. El siguiente cuadro muestra a un hombre en el baño pensando en todo lo que sucedió el día anterior y cómo su esposa comenzó a forzarlo. Debería haberlo notado desde el momento en que ella hizo algo que nunca antes había hecho. Esta actitud suave de su parte era de alguna manera anormal y extraña. Esa sonrisa y estas acciones de su esposa en conjunto estaban completamente fuera de lugar para ella. El hombre volvió a entrar a la cocina de la niña y la vio durmiendo en la mesa. Intentó despertarla. Ella era una borracha y le gritó emocionada a su marido, que lo abraza, que la obliga a estar cerca de él. Le dijo que incluso su abuela sentía cierta simpatía por ella. Y le dio una oportunidad. Pero no podía entender quién era él para bloquearla y mantenerla cerca. Si quiere, puede conseguir muchas otras mujeres que le gusten y que puedan reemplazarla. El hombre vio que la niña estaba borracha y trató de calmarla, pero ella no quería calmarse. Ella solo quería el divorcio. Sintió que esta chica simplemente había bebido demasiado. Y al final, él la convenció de que realmente tenía sentido divorciarse, ya que de todos modos no tenía a dónde ir, porque si lo dejaba, se quedaría sin nada, ni riquezas ni dinero e incluso una casa tan grande que tiene. Pero la niña lo convenció de que incluso si la echaran a la calle, no sería una situación más incómoda para ella que si se quedara aquí. Su vida es un tiempo que no puede perder y no hay un día en que su corazón sienta algún tipo de consuelo y felicidad. Incluso vestía ropa que no le sentaba nada y no era aceptable para ella. El hombre no podía creer que toda su vida juntos fuera tan inútil y tan infeliz para ella. No podía entender por qué ella lo odiaba tanto y no soportaba vivir con él. Es cierto que era una persona fría, pero ella no lo odiaba.
Pero hubo muchas cosas que ella no hizo en su vida. También quería tirar una moneda a la fuente como en las películas y también quería visitar lugares mundialmente famosos como el Museo del Louvre, por ejemplo. Y por supuesto estar en el concierto con su propio nombre, y también quería ver a sus amigos mucho más a menudo. Pero el hombre intentó explicar 1.000.000 de veces que no tenía tiempo para todo esto. Por eso, entre algo, necesitaba un tiempo en el que debería hacer todo lo que depende de ella para ser feliz. Todo esto ella no podía hacer, siendo su esposa. Tenía muchas ganas de dejarlo todo. Ella no sabía nada más de todo esto, pero estaba segura de que no se daría cuenta de lo que quería si no rompía con él. La chica realmente intentó hablar con él, pero él simplemente se dio vuelta y se fue a dormir. Él no le dio respuesta, aunque ella se lo exigió. Él respondió que su punto de vista sigue siendo el mismo y no importa cuántas veces ella intente cambiar algo. No habrá divorcio hasta que expire el contrato. Pero la niña enfatizó que todo está terminando ahora mismo. Ella arremetió contra su marido y comenzó a exigir el divorcio y no tenía nada más en mente que esa palabra. Al hombre incluso le gustó y trató de utilizarlo de alguna manera en este caso. Ella intentó amenazarlo, pero para él eran como unos simples juegos. El personaje principal dijo que destruirá los términos de su contrato. El contrato establecía que ella no debía tener ningún contacto físico como esposa sin consentimiento mutuo. Por eso, cuando la niña se acostó encima de su marido, él sonrió y le dijo que podía hacer lo que quisiera, pero solo si se le permitía hacerlo. La niña quedó impactada por este comportamiento de su marido y no entendía por qué decía eso. Probablemente ella no sabía que él se estaba expresando como lo hacía ahora. Si ella rescindió este contrato, él debería haber podido hacer precisamente eso. Pero en este caso será un error. El chico estaba intentando seducir a la chica en ese momento. Lo había visto antes en la forma en que ella miraba su cuello y por eso quería que ella tocara su cuerpo. Le puso la mano en el pecho y le preguntó cómo estaba. Ofreció iniciar la rescisión del contrato desde su corazón. La niña se sintió muy avergonzada. Y ella estaba toda roja en la cara. Ella no esperaba tal giro de los acontecimientos. Ella simplemente se apoyó contra él y empezó a roncar. El hombre no podía creer que ella se quedara dormida sobre su pecho. Realmente no podía cancelar el contrato cuando no podía soportar este nivel. El marido miró a su esposa con mucha atención y comprendió que le parecía que su esposa no estaba muy feliz. Luego la siguiente toma muestra cómo los ojos de la niña se abren, y ve a esa abuela del cielo frente a ella. La despertó y le gritó que se despertara inmediatamente. La abuela dijo que la devolvió a la vida e hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograrlo. Pero todavía no funcionó. La niña se sorprendió mucho al ver a la abuela frente a ella y le preguntó qué hacía aquí. Pero ella dijo que vino porque estaba muy decepcionada con el comportamiento de la niña. Estaba realmente infeliz y habló en tono enojado. Le enfatizó que no podía vivir la vida por sí misma como lo hacía ahora. La abuela inmediatamente tomó su mano y le dijo que fuera con ella. La niña no tuvo otra opción, porque la estaba jalando con fuerza y ella se resistió. Quería saber a dónde iban. Pero la abuela dijo que volvería a su propósito original. En lugar de vivir la misma vida dolorosa, es mejor para ella olvidarse de todo y renacer de nuevo. Lo dijo por su bien, así que tuve que escucharla. Pero la niña estaba asustada, y no quería, porque de esa manera parecía decirle que ese era el fin y que debía morir. Ninguno de sus objetivos se logrará. Incluso para vivir libremente y nunca ha sido amada por nadie de verdad. Pero ella se negó categóricamente a hacer esto y dijo que no podía simplemente cruzar las manos y rendirse. Todavía había muchas cosas que podían probarse y hacerse realidad. La abuela dijo que la niña se veía miserable, pero aún así decidió pedirle una segunda oportunidad. Porque ni siquiera ha intentado convertir en realidad nada de lo que deseaba y concebía. Se detendría y no querría que su abuela la engañara y se asustaría y gritaría que no podía rendirse así ahora. Todavía gritaba palabras y apelaciones a su abuela, y luego se despertó en su cama y vio a su marido frente a ella. Eso fue solo un sueño. Todo seguía en calma y su marido yacía cerca y descansaba tranquilamente. Al principio la niña no entendía por qué estaba en la cama. Y desde que se casaron, ella nunca durmió en la cama con él. De repente empezó a sentirse mal y algo se le atascó en el estómago. Entonces se levantó de la cama y corrió al baño. El ruido despertó al hombre. No entendía por qué ella estaba corriendo a algún lado tan rápido desde el principio. La niña corrió al baño y empezó a vomitar.
El hombre estaba preocupado y preguntó si todo estaba bien con su esposa. Pero pensó que después de las náuseas se sentiría mucho mejor. Probablemente debería haber bebido menos anoche y estar borracha en público no es una muy buena decisión. Le preguntó si recordaba ayer y qué estaba haciendo entonces. Sin embargo, la niña fingió no recordar lo que pasó ayer entre ellos. Recordó que ayer intentó que él rompiera con ella, pero fue en vano y no lo logró. Destacó que se trataba solo de una broma. El hombre se sorprendió mucho de que ella solo quisiera bromear así. Estaba realmente muy enferma y lamentaba haber bebido demasiado ayer. El hombre también se preguntó si ella recordaba lo que pasó entre ellos cuando ella bebía. La niña empezó a recordar el momento en que se sedujeron y se tocaron. Esto la hizo sentir avergonzada, se cubrió la cara con las manos y se alejó de su marido. Sin embargo, su marido le aseguró que estaba exagerando, porque si él recuerda una noche tan calurosa, entonces no puede ser tan malo. En cambio, la niña se enojó mucho y como estaba segura de que no era una noche calurosa, recordó que entonces no había pasado nada de nada. Pero como no pasó nada, el hombre se molestó mucho. Nunca pensó que ella podría estar tan enamorada de su cuello. Pero la niña negó este hecho y lo convenció de que simplemente estaba demasiado borracha y bebía mucho. En cambio, el hombre le preguntó a la niña si pensaba que él rompería con ella si ella no quería a algunas personas o algo así. Para él fue divertido e inaceptable, pero la niña estaba muy molesta por el hecho de que él la estaba usando, manteniendo a otras niñas detrás y a distancia de él. No puede darle el divorcio porque ella todavía le resulta útil. Este hecho no se podía negar, por lo que el niño no entendió lo que la niña quería decir de esta manera. Quizás estaba insinuando una relación romántica. El hombre ha cancelado muchos contratos, pero esta es la primera vez que escucha tal motivo. De cualquier manera, un contrato es un contrato y cree que necesitan terminar la historia inacabada de ayer. La chica le gritó y no supo qué hacer. Recordó las palabras de su abuela en su sueño de que en lugar de vivir la misma vida dolorosa, es mejor olvidarlo todo y renacer de nuevo. El hombre dijo que enviaría el auto a su casa a las 6 p.m. y que ella tendría que empacar y estar lista para la hora y el lugar acordados. Luego renegociarán los términos y condiciones del contrato. Su conversación continúa en el siguiente capítulo. Él enviará a su conductor frente a su casa y ella tendrá que recordar la hora después del trabajo. Pero la niña no entendía por qué debían esperar hasta la noche. Si se trata de un contrato, entonces es posible discutirlo ahora. Pero el hombre ya quería ir y dijo que no podía ser algún asunto doméstico, porque era un contrato y era un asunto de negocios. Por lo tanto, necesitan prepararse formal y oficialmente para todo y estar dispuestos a resolverlo todo. Él le advirtió que si se preparaba específicamente para su mesa de negociaciones, podría darle más de lo que había dicho anteriormente. Finalmente llegó la noche y la niña miró la hora en su teléfono, y ya eran las 6 de la tarde. Llevaba un vestido negro corto y ajustado que le había comprado su marido. El conductor salió del coche y saludó a la señora. Subió al coche y se dirigieron al lugar indicado. En este lugar, donde todo estaba completo y todo estaba arreglado, ni una sola cosa estaba todavía para ella o era para ella. Sin embargo, ella lo sintió mucho más. Aún así, las almohadas son muy suaves en este coche caro. Condujo hasta su reunión, se sentó en el auto y pensó en qué tipo de conversación tendrían sobre el contrato. Se suponía que su relación era limpia y clara, y ella no entendía por qué su relación se sentía mucho más así hoy. Una persona que piensa en ella, aunque solo uno de ellos lo quiera. Y fue demasiado para ella. Ella era consciente de ello y se preparó de esta manera para la conversación que tendría lugar esa noche. Finalmente llegó el auto y el conductor le abrió la puerta a la niña. Llegaron al lugar señalado, y era un hotel. El conductor se ofreció a llevarla a la habitación. «Chica, ¿ya estás preocupada y no entiendes por qué vinieron al hotel?» Ella empezó a preocuparse y no quería entrar. Ella realmente esperaba que él no siguiera adelante y comenzara anoche. El conductor le dijo que su marido la esperaba en el restaurante de este hotel. Le deseó un buen rato y se despidió. La niña entró y llegó al restaurante. Su marido ya la esperaba con impaciencia. Ella se sentó en la mesa junto a él. Ella inmediatamente le espetó preguntándole por qué le había dicho que se encontrara con él en un lugar así cuando podrían haber discutido todo en su propia casa. Pero la niña también miró alrededor del restaurante y vio que no había nadie excepto ellos. Esto la preocupó aún más porque este lugar debe estar lleno de gente en un momento como este. Pero el hombre dijo que había pedido todo el restaurante solo para ellos dos.
De hecho, ordenó todo solo para ellos por un día. Será algo raro ya que los dos almuerzan. Es mucho más fácil hablar con ella de esa manera. La niña entendió que el dinero realmente corrompe a una persona, y si este es exactamente el caso, entonces no hay necesidad de preguntar sobre recuperación o multa. Primero decidieron empezar por la noche. Pero la niña lo negó y quiso iniciar una conversación primero y discutir todo lo antes posible y poner todos los puntos. En cambio, el hombre dijo que había preparado una mesa impresionante para ese momento. Por lo tanto, insistió deliberadamente en que las negociaciones se llevarían a cabo solo después de la cena. Por supuesto, esto indignó a la niña, y ella no quería cenar con él en ese momento. Pero aún así, era necesario estar de acuerdo, allí estas negociaciones podrían llevar al final a lo que ella quiere. La chica no tenía ninguna tarjeta en este momento. Y no podía entender qué razón podría haber para hacer que alguien fuera tan inútil al crear un lugar tan inútil. De repente un camarero se acercó a ellos y les sirvió sus deliciosos platos. Eran de una calidad increíble y se veían geniales. Se prepararon platos a la parrilla y salsa de crema, además de sopa para abrir el apetito. Y también trajeron vino, que el mismo hombre encargó a su gusto. Ella le había dicho antes que le gustaba beber rocío frío, así que lo pidió. Sin embargo, le conviene beber de todo, pero con moderación y en determinadas dosis. La niña se alarmó porque recuerda casi todo lo que dijo ayer y se preparó muy bien para todo. Él entiende todo lo que ella dijo anoche y en un año en el que podrá reunirse con sus amigos. Debe ser 100% asfixiado ya que fue encerrado en un rincón de su propia casa. Por tanto, ahora podía escuchar todo lo que ella quisiera. El divorcio no fue permitido y la niña estaba muy enojada por eso. Ella entendió que las palabras no tenían sentido en ese momento. Él le dijo que le daría todo lo que quisiera, pero a cambio no la dejaría romper con él. Era un hombre de negocios y al oír estas palabras ella se levantó de su silla. Ella le pidió que le contara todo para que ella pudiera entenderlo. Significaba que él la apoya para vivir la vida que quiere. Eran viajes, conciertos, pasatiempos o cualquier otra cosa que quisiera. Aparte de eso, él también le dará tiempo para salir. Al principio, la niña no podía creer lo que acababa de decir. Y ella una vez más le preguntó si él realmente estaba listo para hacerlo. Él entendió que ella quería conocerse, tener citas y pasar más tiempo juntos. Como un marido y una mujer normales. Él también lo hará. Después de la una, él le preguntó qué era lo que más le gustaría conocer y tener citas en un estilo dramático o hacerlo también, pero el ambiente ya era como un fuego ardiente. Al menos él simplemente le ofreció una relación romántica y citas juntos. Enfatizó una vez más que cualquier cosa que ella quisiera, él lo haría por ella y lo permitiría. No fue muy difícil para él, por eso aceptó tan fácilmente. En el siguiente capítulo, los hechos tienen lugar en la calle cercana al edificio. La conductora enfatiza que es realmente bueno y conveniente si no es necesario que la lleven a casa. Pero la niña insistió en que todo estaba bien y quiso salir a caminar. La escuela estaba muy cerca, por lo que tendría que caminar una corta distancia. Y además iba a encontrarse con sus amigos después de tanto tiempo. Los conductores aún así decidieron dejarse llevar y tener cuidado, se sentaron y se marcharon. Cuando se quedó sola y se despidió alegremente de él con un gesto de la pluma, le pidió disculpas porque le había mentido. De hecho, ella no tenía amigos y todo lo que le decía era mentira. Este camino fue realmente muy largo y tuvo que caminar mucho. Y al mismo tiempo, ella era ella misma en ese momento y sola. Ella siempre recorrió este camino sola y no necesitó de nadie. De hecho, era una persona que no solo abría su corazón a los demás, sino que era bastante cerrada en sí misma y no dejaba que nadie se le acercara. Pero la razón más importante fue que estaba casada. Por el contrario, se convirtió en la nuera del conglomerado y la gente empezó a discutir y a chismear sobre ella. Esto, por supuesto, la hizo aún más retraída y desconfiada. Recordó cómo las otras chicas hablaban de ella y la llamaban verdadera Cenicienta. Y estaba muy interesada en cómo se sentían esas chicas en ese momento. Cada vez que pasaba junto a ellos, sentía detrás de ella varias conversaciones sucias y calumnias. La insultaron y la trataron como si no valiera nada y no querían comunicarse. La niña sostenía su teléfono y vio una publicación de su boda con un hombre que sería un hombre de negocios y no podría estar más feliz por eso. No importa qué pequeña cosa haga, o no importa qué palabra diga, ¿y si puede destruir su empresa? Todos estos eran pensamientos que la perseguían mientras estudiaba en la universidad. Además, los zapatos que usaba no le quedaban nada bien, sino que eran para otra chica.
Y todo era en general, no de ella. Se lo guardó todo para ella. Todo esto la hacía estar siempre encadenada y mantenida en su lugar. Luego la acción vuelve a la conversación de la chica con el hombre cuando se entera de que le estaba proponiendo matrimonio. ¿No creía que él entendía lo que significaban las citas? Estaba realmente preocupada y fuera de sí y no podía reaccionar normalmente ante todo esto. Y si él se burlaba de ella le rogaba que dejara de hacerlo. Así que probablemente realmente quería tener una relación romántica honesta y genuina entre ellos. El hombre no podía entender por qué la niña pensaba que estaba bromeando y no hablaba en serio con todo esto. Él simplemente la ama y no tiene ganas de bromear al respecto. Él estaba dispuesto a darle todo lo que quisiera y no entendía por qué ella estaba tan infeliz por eso. Por último y no menos importante, era una condición que podía aceptar. Por eso le enfatizó fuertemente que nunca más debería hablar de divorciarse de él. La niña se enojó aún más por esto y no pudo controlar sus emociones dentro de sí misma. Él pensó que ahora estaban en una cita, pero lo único que ella quería era nunca salir con él como lo estaba ahora. Sin embargo, la niña en ese momento pensó en lo que significa tener una relación real. Es lo mismo que sonreír juntos, caminar y pasar tiempo juntos de forma sincera y feliz. También se trata de pensar unos en otros y cuidarnos y preocuparnos siempre. Es caminar de la mano y estar siempre cerca el uno del otro. También quería tener el tipo de relación que imaginaba en su cabeza y veía a su alrededor en los demás. A continuación, hay una toma de una niña sentada sola en un café y mirando por la ventana. Fue muy extraño y ella no tenía a nadie que la llamara en ese momento y era su marido quien llamaba. Ella contestó el teléfono. Era extraño que él decidiera llamarla. Su esposo la llamó mientras estaba en el trabajo y le dijo que no creía que pudiera saltarse el almuerzo en su agenda porque estaría en casa a las 8 de la tarde. Entonces la llamaría y le pediría que fuera a su casa. La niña escuchó todo esto y no entendió por qué, pero luego agregó que quería que fueran juntos al cine. La niña estaba muy sorprendida, y fue realmente inesperado para ella, porque antes no existía tal relación entre ellos. Realmente iba a ir a ver una película con ella. Pero ella lo rechazó y dijo que no creía que fuera posible porque ya tenía un acuerdo previo para algo con alguien. Entonces decidió posponer ver la película para la próxima vez y colgó. Para hacer esto, sostuvo su teléfono en sus manos y se preguntó por qué él estaba haciendo algo tan repentinamente que no había hecho antes. Tal vez signifique que simplemente está tratando de ser amable y obediente. O tal vez incluso burlarse de ella. Recordó las palabras que él le había dicho antes sobre lo mucho que le gustaba y no vio ningún deseo de gastarle bromas. En esta ocasión, expresa tus sentimientos. ¿Lo hablaba realmente en serio? Era hora de morir y sabía que su cabeza daba vueltas y necesitaba dejar de pensar tanto. En ese momento, alguien golpeó la mesa donde ella estaba sentada tomando café. Era un niño que sorprendió con su belleza y le sonrió. Él era rubio y la saludó. Le preguntó si podía sentarse a su lado y le dedicó una sonrisa sincera. Era un chico llamado Hermano, y ella se sorprendió mucho al verlo. En el siguiente capítulo, la acción se desarrolla en compañía de un hombre. Era de mañana y vino a trabajar y todas las secretarias estaban encantadas con él. Su asistente le estaba contando sus planes para el día. Tuvieron muchas reuniones hoy, pero no escuchó todo lo que le decía su marido, y no le importó, porque en su cabeza solo estaba su esposa. Y recordó su conversación cuando ella dijo que quería conocerse y tener citas como parejas reales. El hombre pensó en lo que podría hacer al respecto en los próximos días. Durante estos pensamientos, recobró el sentido porque su asistente lo llamó y le preguntó si se encontraba bien porque no se veía muy bien hoy. Estaba bien, por lo que decidieron continuar con la sesión informativa. Y luego llamó a la secretaria y decidió hacerle una pregunta. Y preguntó específicamente qué películas pueden ser interesantes hoy en día. En ese momento, la secretaria comenzó a molestarlo y a insistirle sobre su relación romántica con su esposa y lo empujó. Si fuera una cita, no debería ser romántica, por supuesto. Tenía sus billetes en sus manos y comprendió que eran inútiles e inútiles. Luego la acción se traslada al café donde estaba sentada la chica y que conoció al hermano Min-ya. Hacía mucho tiempo que no se veían y él se alegró de preguntarle cómo era su vida. La niña estaba desconcertada y probablemente no feliz de verlo, porque tal vez dudaba qué decirle sobre su inútil vida. En cambio, el chico dijo que vivía bastante bien. Pudo ser tanto un soldado como un civil común y corriente durante toda su vida. Y también planeaba volver a la escuela el próximo año. Pero cuando vio a la chica ahora en la mesa,
a quien no había visto en muchos años, le recordó los viejos tiempos y le trajo buenos recuerdos. Incluso en la escuela secundaria, los dos siempre podían quedarse después de clase en el salón de clases hasta que terminara el club. Él le recordó sus años escolares y la niña sonrió y los recordó también. Se quedaron en el salón del club después de la escuela y dos de ellos tuvieron la oportunidad de estar solos allí. Cuando todos a su alrededor en la escuela la ignoraban y estaban allí, había una persona que se acercaba a ella, hablaba con ella y la invitaba a comer juntos, y era este chico. Él siempre la invitaba a permanecer juntos después de que comenzara el club, y lo único que la mantenía tranquila y a flote era porque él era su único amigo. Ella estaba realmente agradecida, se sentó con él y sonrió. Y no pensé que volverían a verse y poder comunicarse así. También le agradeció por preocuparse siempre por él durante sus años escolares. Sin embargo, la niña entendió que eso era lo mínimo que podía hacer por él. Solo lo hizo porque quería hacerlo bien. Luego empezó a hablar de que cuando estaba en el ejército, escuchó que ella se había casado. Y sabía que este hombre era realmente una persona muy agradable. Estaba muy interesado en cómo conoció a esta persona y cómo empezó y sucedió todo entre ellos. Ella comenzó la historia de cómo lo conoció en la universidad y el hombre también se graduó de una universidad coreana. Ese hombre realmente le parecía la persona que la amaba mucho. Ambos se casaron cuando eran muy jóvenes y tal vez ella se casó tan temprano porque no quería dejarlo ir. Sin embargo, ella no estaba del todo segura, pero tal vez él tenía razón en eso. Estaba algo avergonzado y por eso se sonrojó. Y decidió que ya era hora de irse. Él le preguntó si podía llevarla a la casa y le preguntó dónde vivía. Pero la chica intentó convencerlo de que no debería hacerlo, porque vive bastante lejos y sería un inconveniente. Realmente quería decepcionarla, porque sería bueno para él hacerlo. Ella simplemente se despidió de él mientras conducía y le deseó un buen viaje. El niño entendió que ahora se estaban despidiendo y tal vez no se volvieran a ver nunca más. Y aún así ella le sonrió, se dio vuelta y se fue. Cuando la vio alejarse de él, se molestó y decidió salir de su auto, alcanzarla y decirle algo. Logró invitarla a una actuación de orquesta. Esto sorprendió a la niña y le interesó porque le encantaba tocar el piano desde la escuela. Estaba planeando un pequeño concierto orquestal con amigos hace un momento. E iba a hacer un concierto gratuito en el hospital o algo así, pero el lugar del piano estaba libre, así que le pidió que le tocara el piano. La niña estaba aún más sorprendida por esto, y esta propuesta obviamente le interesaba mucho, y él tenía muchas esperanzas de que ella lo ayudaría si no se oponía. No tenía nada que olvidar de sus días escolares, por lo que la práctica la beneficiaría y si encaja en su agenda, sería genial si aceptara. Él le dio tiempo para pensar, pero la niña no dudó mucho y simplemente aceptó esta propuesta, porque era su gran deseo. Se suponía que esta actuación sería una muy buena realización de su objetivo y sueño para ella. También quiso dar fuerza a quienes están enfermos y necesitan atención e inspiración. Por eso, dar un concierto orquestal era un gran sueño para ella. Ella tuvo un sueño como este y durante mucho tiempo quiso tocar y compartir su alegría con alguien y brindar felicidad y calidez a las personas que la rodeaban con su música. Intercambiaron números de teléfono y la chica de las alegrías se sintió increíblemente feliz y entusiasmada en ese momento. Pero justo ahora llegó el auto de su marido y vio a su esposa con ese tipo. Estaba muy alarmado por el hecho de que intercambiaron números de teléfono juntos y comenzó a sospechar que algo andaba mal. El hombre bajó del auto y se acercó a la pareja. El chico se alejó de ella y prometió llamarla más tarde. A su marido no le gustó esto y no entendió lo que significaba. Comenzó a preocuparse y le empezó a sudar la cara, pero estaba nerviosa y en realidad no había hecho nada malo y no entendía por qué se sentía así. Realmente llegó demasiado pronto. Comenzó a sentir cierta presión e incomodidad por parte de su esposo, por lo que decidió no guardarse todo para ella y emocionalmente dijo que ella personalmente nunca le decía nada cuando él llegaba a casa tarde en la noche. Pero era una historia y una situación completamente diferente, porque ella generalmente estaba saliendo con otro hombre. Una vez que ella le contó sobre el acuerdo con anticipación, él se interesó en saber si este era el hombre con quien planeaba reunirse. Ella no tenía ningún deseo ni ninguna necesidad de ponerle excusas y decirle con quién tenía una reunión preestablecida. Porque era su vida personal. Pero por este motivo estalló una disputa entre ellos, porque a él no le gustaba el comportamiento de su esposa, ya que todavía era su marido legal. Tenía derecho a oír todo sobre su vida privada. Pero ella sabía que él no era un hombre común y corriente, sino solo un hombre de papeles y documentos. No era real, era solo ficción. Por eso decidió preguntarle qué debía hacer como marido,
pero ella le había dicho antes que lo único que quería de él era el divorcio. Pero advirtió que el divorcio era imposible. Pero si él no le concedía el divorcio, no le quedaba otro camino. Durante mucho tiempo desempeñó el papel de nuera culta y buena esposa. A partir de hoy vivirá sin ninguna preocupación por cómo la miran los demás y qué piensan de ella. Ya no es la misma de antes y no vivirá como un animal que no puede hablar y tener su propio punto de vista. Ahora hará lo que quiera y hará que todo sea realidad con sus propias fuerzas. Ella vivirá como quiera, y esto significó que ella decidió dejarlo. Y ni siquiera podía pensar en detenerla porque su determinación era del 100%. Ahora ya no se preocupará por nada. El niño la escuchó y le deseó a Dios para estar con él y hacer lo que ella quiera y vivir como quiera. En cambio, hará lo mismo en el futuro. Cuando la niña ya estaba sentada sola en casa pensando y recordando su conversación anterior y sus palabras, no pudo entender su mensaje, porque su esposo ya estaba haciendo todo lo que quería. Ella no entendía qué haría él en el futuro. De repente el hombre salió de la habitación, terminó de lavarse y le preguntó por qué aún no se había acostado. ¿No se irá a la cama uno? Pero no podía dormir y tenía que decirle algo. Mientras estuviera fuera, iba a hacer las cosas que personalmente quería hacer. Y así era exactamente, por ejemplo, viajar, dar discursos, encontrarse con amigos. Es decir, había muchas cosas en su lista. Y también agregó que decidió hacer un concierto con amigos de ideas afines. Este concierto se llevará a cabo en hospitales y orfanatos de Seúl, y también comenzará la próxima primavera. Como se trata de una actuación de orquesta, tiene que practicar con otros músicos, por lo que habrá más días en los que volverá a casa tarde por la noche en el futuro. Ella no le pide permiso. Para otros todavía eran una pareja casada, y ella pensó que él debería saber qué estaba haciendo su esposa. A partir de ahora priorizará sus creencias personales sobre su relación familiar. Y ella pronunció las últimas palabras de que él podría darles el divorcio si algo no le convenía, y lo dijo con bastante decisión y esperaba su respuesta de él. Él no dijo nada, lo que la puso aún más tensa. Pero luego, después de una larga pausa, dijo que estaba de acuerdo y que ella podía hacer lo que quisiera. Realmente fue así de simple para ella. En ese momento solo quería irse a dormir. Después de la boda, los dos no pudieron compartir cama. Por lo tanto, la niña dormía en el suelo, y si alguien se despertara antes que ellos y se metiera rápidamente en la cama, nadie se daría cuenta. Y ahora declaró que dormiría en la cama. Porque el suelo no es cómodo. Finalmente le confesó todo directamente.